Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. ¡Maíz con coco! ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana. Y al iniciar este cenáculo histórico, en esta semana precisamente, nos hemos sentido un poco apesadumbrados, un poco triste por el fallecimiento de un amigo de infancia de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como lo fue el doctor Hugo Tolentino Dit. En el trayecto vital de Francisco Carvajal Martínez, Hugo Tolentino Dit fue condiscípulo de mi padre en la escuela, en la calle Cervantes, de la profesora Gracita de Álvarez de Tejeda. De la profesora Gracita Álvarez de Tejeda pasaron juntos al Colegio Dominicano de La Salle, y del Colegio Dominicano de La Salle fueron a la Universidad de Santo Domingo a la promoción de Derecho del año de 1953, donde ambos se graduaron de abogados en la República Dominicana. Pero hablar de Hugo Tolentino Dit es hablar de un fino ensayista. No es simplemente evocar aquel hombre que en un momento determinado manifestó su vehemencia y su admiración hacia Gregorio Luperón y que despertó un profundo interés político en su persona por parte de ese líder dominicano que fue José Francisco Peña Gómez. No, Hugo Tolentino fue un hombre más allá, más trascendente de esas querellas históricas, y tenemos que ver dos obras de ensayo fundamentales para comprender la estatura intelectual, la estatura moral y la decidumbre de un fino ensayista dominicano del cual las letras dominicanas se honraron y se engrandecieron cuando vemos, por ejemplo, Raza e Historia en Santo Domingo, que de acuerdo a mi humilde criterio es el libro de historia más interesante y más apasionado escrito por esa pluma que fue Hugo Tolentino Dit. También recuerdo su obra La traición de Santana, dedicada a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, cuando él señalaba a Carvajal Martínez por mi profunda admiración hacia su nacionalismo. Es también una obra exquisita de ensayo de Hugo Tolentino Dit. Ahí tenemos también Discurso de la Rectoría, y hoy que tanto don Sergio Germán Medrano y yo hemos hablado en múltiples programas de televisión del proceso de involución severo que atraviesa la sociedad dominicana, qué dará paradoja y qué dará contradicción, como repito una vez más y repetiré muchas veces, qué dará paradoja y qué dará contradicción
al inicio de la apertura y la democracia, ese proceso de involución lo hemos visto cuando vemos, por ejemplo, el discurso de la rectoría de Hugo Tolentino Dit, publicado bajo la égida espiritual de un notable escritor dominicano, como lo fue y miembro destacadísimo de lo que en el cultivo de la poesía, del género de la poesía en la literatura nacional, se conoció como la generación del 48, como lo fue Abelardo Sergio Vicioso González Papo. En ese discurso de la rectoría vemos los enfoques de un rector de una universidad privada de América que no ha estado exenta a ese proceso de decadencia y de involución que ha caído la sociedad de la muerte de Trujillo para acá. Cuando vemos discurso de la rectoría de Hugo Tolentino Dit y los aspectos temáticos que él evoca con mucha profundidad en esos discursos que él dio durante su rectoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos damos cuenta que hemos caído en un proceso de involución. Y tanto don Sergio Germán Medrano como este humilde servidor siempre hemos insistido ante el país en ese proceso y hemos llamado la atención de este cenáculo histórico que es pasado y presente, aunque muchas veces, como señalé el sábado pasado, tengamos la convicción plena y clara de que muchas veces lo que estamos es arando en el desierto. Al iniciar esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado ante el país, como he señalado, con un dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como es don Sergio Germán Medrano, no podía dejar de mencionar a ese amigo de infancia, a ese amigo de tantas jornadas afectivas de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y preclaro ciudadano como fue Hugo Tolentino Dit. Nuestro pesar a su familia, y creo que se ha perdido uno de los dominicanos más brillantes que produjo el siglo XX dominicano, como diría Damón Francisco. Y al iniciar pasado y presente, quiero comentar con don Sergio Germán Medrano un aspecto positivo y es un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por ambas cámaras, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, que va a regular el uso de la fuerza pública en las ejecuciones de diversas sentencias, no importa su naturaleza, dentro de cada departamento judicial del país. Durante la presidencia de Jorge Antonio Suberaviza y en el antiguo programa del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, al cual yo era habitué, yo siempre señalé ante el país que una de las cosas que más afectaban la imagen del Poder Judicial era esas ejecuciones temerarias que hacían muchos alguaciles, que reunían muchos tigres y desplazaban bienes de un valor incalculable por un título quizás de 50 o 100 mil pesos, y nunca la Suprema Corte de Justicia de Jorge Antonio Suberaviza nunca le hicieron caso a ese aspecto fundamental y medular para cambiar la imagen y la percepción que tiene el país de una justicia. Ya, gracias a Dios, por una serie de circunstancias, ha variado ese criterio y se ha promulgado una ley que con sus vicios y sus debilidades que pueda tener, obviamente, va a constituir un gran paso de avance en ese proceso de las ejecuciones de la sentencia judicial dentro del territorio de la República Dominicana. Con don Sergio Germán Medrano vamos a entrar también a hablar sobre esos temas y otro tema fundamental y medular del cual muchas veces hemos hecho acopio en este programa, y es las declaraciones del presidente de la Academia Dominicana de la Lengua y fino ensayista, el autor de varias obras fundamentales de ensayo en la literatura nacional, como es don Bruno Rosario Candeler, donde habla de la crisis de la escuela, de la crisis de la educación en la República Dominicana, de la crisis del uso del lenguaje, que no es un fenómeno nuevo ni mucho menos, sino que es importante, viniendo de un intelectual de los credenciales académicos y de la humildad de Bruno Rosario Candeler. Es bueno que tanto don Sergio Germán Medrano como este humilde servidor repasemos esta noche ante el país. Luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a continuar conversando con don Sergio Germán Medrano sobre estos temas de vital importancia para la supervivencia de este hábitat geográfico que es la República Dominicana.
Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más mi interlocutor válido, don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Me ha sido de mucha satisfacción que tú iniciaras el programa con una exaltación y testimonio de amistad con motivo del fallecimiento, el lamentable fallecimiento del doctor Hugo Tolentino Díaz, uno de los profesionales del derecho y de los intelectuales más profundos y de comportamiento de vida más recta de este país. Exactamente. Es muy lamentable porque cada día, como tú dijiste, van escaseando el florecimiento de los valores de la cultura, de los valores del derecho, de los valores de la vida pública dominicana. Y cuando se extingue uno de ellos, tenemos que pensar que lo deseable hubiera sido que surgieran por cada uno 4 o 5 más, pero no es así. No aconteció así. No ha acontecido así. Exacto. Los que se van extinguiendo y no van encontrando un relevo. Tolentino Díaz, no solo desde su trabajo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino por sus obras, las obras que publicó y especialmente, como tú dijiste, la obra referente a la raza historia en Santo raza Domingo. Historia en Santo Domingo, que enfoca el valor histórico de la inmigración en la República Dominicana. Quiere decir que lamentamos todo ese fallecimiento. Ahora,
También hiciste referencia a la aprobación ya por las cámaras legislativas de la ley que regula la utilización de la fuerza pública en la República Dominicana para la ejecución de las sentencias y de los actos públicos en general que tengan fuerza ejecutoria. Exactamente. Era una necesidad. Los abusos que se cometieron aquí a lo largo de muchos años por alguaciles irresponsables, dirigidos por una mafia de abogados que se dedicaba a extorsionar y a chantajear en base a embargos inmobiliarios, llegaron al extremo de que personas, por una sencilla deuda laboral, le embargaban todo el mobiliario de su casa, le embargaban vehículos valiosos, le embargaban cuentas bancarias importantes e incluso recientemente recuerda el embargo ahí en el Club Naco por un problema, un conflicto laboral. Que realmente, y el embargo de Altiz, también de la Telefónica de Altiz, sí, el de Tavares Industrial, todo. De cantidad de embargos. Hay un inventario grandísimo. Eso es una secuencia de actos delictivos que cometieron abogados y alguaciles que no tenían control. Ahora esa nueva ley pone el uso de la fuerza pública para fines de ejecución de embargos o cualquier otro acto en manos de un juez de paz. Lo ejecutará el alguacil, pero dirigido por un juez de paz que a su vez está supervisado por el juez de primera instancia. Exacto, por el juez presidente de primera instancia del Departamento Judicial donde se esté ejecutando la sentencia. Entonces ya no va el alguacil a poder actuar de una manera autónoma y de una manera como le parezca a él, y más que a él, bajo la dirección de los abogados sinvergüenza que se dedicaban a esos embargos. No, porque buscaban una federación de tigres, y era lo que yo y usted conversamos en televisión, que muchas veces se hacía un esfuerzo notable por mejorar la imagen del Poder Judicial en la sociedad, pero cuando uno veía en televisión, por ejemplo, en un hotel de Bávaro, por ejemplo, que se metieron a hacer un embargo, paquete de tigres con cachuchas de bebé, con droga, comienza a beberse los tragos, en el bar hacer los embargos, de que recoger, bebiendo tragos, todo este tipo de imagen daba como una pobre percepción de credibilidad al Poder Judicial. Entonces, yo creo que es muy importante, don Sergio, esta ley. También a mí es lo que usted señala, que por un crédito, por una sentencia laboral de 50,000, 60,000 pesos, desplazan bien hasta por 10 millones de pesos. Y después para usted negociar con ellos y hablar, demanda de administración, una serie de cosas. Ahora esta ley es bastante drástica con el ministerial actuante, porque dice que aparte de que él tiene que verificar cuando se trata de cosas muebles, de bienes muebles como macromuebles, como un vehículo de motor, que antes llegaba a un sitio y lo embargaban, tenía que primero, ahora tienen la obligatoriedad de verificar la propiedad previamente, antes de hacer cualquier desplazamiento de los bienes, con un régimen sancionador en el aspecto penal de que conlleva prisión de 5 a 8 años. El alguacil que es violento esa reglamentación. Entonces también la ley contempla, don Sergio, ya no va a haber ese grupo de tigres, se va a seleccionar un personal que le llaman cargante en la propia ley, que son los que van a cargar con los objetos embargados, que van a hacer una lista depurada de personas de quiénes son, y los guardianes, una serie de cosas que antes decían nada más cualquiera como un guardián, y se solventaba. La ley contempla la existencia de un listado de cargantes, de personas previamente escogidas, examinadas, investigadas, depuradas, que son los que van a participar con el alguacil en la faena de transporte y traslado de los bienes embargados. Ahora, a mí me llamó la atención en la ley una disposición que dice que el juez debe pedir la opinión del Ministerio Público para cada vez que se va a ejecutar un embargo, o se va a ejecutar cualquier expediente. Cada vez que se va a hacer una ejecución en base yo creo que eso a un título ejecutorio,
hay que pedirle la opinión al Ministerio Público y que tiene un plazo de 15 días para responder. Pero yo me hago esta pregunta. Si lo que se van a ejecutar son títulos ejecutorios por disposición de la ley, Claro, porque eso ya entonces, es un título ¿qué definitivo. puede opinar el Ministerio Público? Título El definitivo, Ministerio Público no tiene nada que No tiene nada opinar. que opinar. Lo que tiene es que someterse a la disposición de la ley que dice que eso es un título ejecutorio definitivo. con toda su fuerza ejecutoria Claro. y toda la potestad Claro. del imperio que tiene la justicia para hacer la ejecución. Entonces el Ministerio Público no tiene nada que decir sino prestar su concurso, prestar su colaboración para que con él, el alguacil, Claro. en caso de que sea necesario, porque Claro. no es que el Ministerio Público va a intervenir en las ejecuciones, Claro. las ejecuciones las va a hacer el juez de paz con el alguacil. Exactamente. Ahora, si se necesita la intervención del Ministerio Público, interviene, pero no hay que pedirle esa opinión. Se podría pensar que esa ley termina con los problemas también de las tardanzas que había en la ejecución de la sentencia y las dificultades también. Pero me parece que es tan fértil la imaginación negativa de muchos abogados para obstaculizar el funcionamiento correcto de la justicia, que van a buscar medios mediante los recursos de amparo y los recursos de constitucionalidad y quién sabe qué más, para impedir que esa ley funcione adecuadamente, correctamente. Y ahí es que entra en juego entonces la necesidad de que los órganos encargados, por ejemplo, de conocer un amparo, en un caso de eso, un recurso de amparo, no pierdan tiempo, no tarden en rechazarlo si es que debe rechazarse o en acogerlo, porque también podemos pensar que esa ley también puede ser utilizada para cometer excesos, Claro. porque nadie lo descarta. Claro, ¿Me entiendes? claro, Es claro, eso, claro. porque son personas los que la van a Claro, ejecutar. claro. Entonces también debe de haber una válvula de escape, una válvula que permita que las personas que se vean afectadas por un exceso en un embargo o por un exceso en la ejecución de la sentencia, ¿verdad?, que transgreda los límites de lo que es realmente la ejecución, del objeto de la ejecución, de los límites que tiene la ejecución, porque la ejecución puede tener límites. Si tú vas a hacer un embargo por un crédito, por ejemplo, de 100,000 pesos, tú no te puedes embargar porque vaya con un juez o un alguacil, viene con un valor de 2 millones de pesos. Como hacen ahora mismo, que eso es lo que hacen. Eso es exacto. Entonces también... Lo que había hasta ahora. Pero por eso tiene que intervenir ahí también la mesura y el buen sentido de los jueces de paz. Claro. ¿Tú entiendes? Cuando vayan a la ejecución, tiene que haber una graduación. Yo no vi que en la ley haya un mecanismo para determinar la valorización de los bienes que van a ser embargados. Ese sería un tema ahí que Sí, queda eso está, una laguna. Una laguna que está en el mismo Código de Procedimiento Civil también como en la misma ley. Bueno, sí, una Eso laguna. se adapta, Exacto, eso una se adapta laguna. ya de la legislación de origen. Sí, correcto. Eso Habría que ver qué solución se le ha dado en Francia a ese tema. Una laguna legislativa es lo que hay ahí en eso. Bueno, vamos a entrar, don Sergio, ahora en la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir ampliando sobre estos tópicos de gran interés para la sociedad dominicana de hoy. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz
Maíz con coco la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Ahora, Carvajal, también hay que tomar en cuenta, en relación con esa ley, que como le atribuye al juez de primera instancia, al presidente de la Cámara Civil y Comercial, ¿verdad?, del juzgado de primera instancia, las atribuciones de ser el supervisor, fiscalizador de la función del juez de paz en la ejecución de los embargos, va a producirse una duplicidad. Claro. Porque no solo de trabajo, porque el trabajo se va a incrementar considerablemente, porque va a tener el trabajo normal de sus funciones y además las atribuciones de referimiento que tiene, que solamente aquí en el Distrito Nacional y creo que en Santiago hay un juez de los referimientos especializados. En los demás distritos judiciales del país, en las demás provincias, el juez de primera instancia es juez de derecho común y es a la vez el juez de los referimientos. Ahora va a ser el juez de la ejecución de los embargos. También. Entonces, ahí puede venir un conflicto que hay que ver también, que se debió pensar en ese conflicto, porque los embargados, en virtud de la ley 834 del 1938, pueden recurrir ante el juez de los referimientos en caso de un daño inminente, en caso de peligro en la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el juez de los referimientos va a ser el mismo juez que dirige la ejecución. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese aspecto? Cuando se va a ejecutar, te pongo este ejemplo, se va a ejecutar un embargo, el juez de paz le pide la autorización al juez de primera instancia, y ese juez autoriza, examina la situación y dice que está de acuerdo y autoriza el embargo. Pero resulta que el embargado recurre ante el juez, ante ese mismo juez, en sus atribuciones de referimiento, para él revocar las directrices o la disposición o la orden que él mismo otorgó al juez de paz. Entonces ahí hay una duplicidad, un conflicto. Un conflicto de poder, más que de competencia, un conflicto de poder. ¿Qué es lo que va a hacer ese juez en ese caso? ¿Va a mantener su criterio como juez de la ejecución o va a mantener un criterio como juez de los referimientos y a fallar contra lo que él mismo había decidido como juez de la ejecución? Ese es un punto. Generalmente, tú te referiste a Francia.
Y en Francia hay un juez de la ejecución que no es el juez de los referimientos. Exclusivamente resolvieron ese problema. juez de la ejecución. Ya eso está Ya eso resuelto. está resuelto en Un Francia. juez especializado en la ejecución. Aquí tendrá que llegarse a ese punto también, porque ese conflicto que puede ser un conflicto de principios y que puede ser un conflicto también de intereses en determinados casos, pero un conflicto en una misma persona sobre una decisión que ha tomado y una solicitud que se le hace para que revoque esa decisión. Vamos a ver el curso que toma, pero de todas formas la ley era necesaria. La ley es conveniente porque le va a poner fin a los embargos abusivos, Claro. le va a poner fin a la delincuencia en el ámbito de la justicia, pero ven acá, y le va a poner fin a ese invento, porque este es un país de invento en el ámbito de la justicia. Este es un país donde se inventa mucho judicialmente, sin profundizar, sin estudiar. Se le ocurrió a este país decir que los notarios iban a hacer embargo, iban a hacer el papel sustituir a los alguaciles. ¿Cómo tú piensas que un notario público? El único país, eso es algo tan macondiano, porque eso desde el punto de vista jurídico no tiene ningún tipo de fundamento. Eso son de las cosas que se inventaron aquí. El Colegio de Notarios hizo una ley para subir los costos, pues, muchísimas cosas de banco para los notarios agenciarse. Es el único país del mundo donde se hace una ley, un estamento se hace una ley para agenciarse el recurso. Y eso pasa aquí se permitió eso, y no hubo un espíritu crítico depurado en el momento en que se estaba haciendo esa ley. Por suerte, don Sergio, que ya le quita la ejecución de los notarios nuevos, esta nueva ley. Los notarios ya no tienen nada que ver con las ejecuciones de embargo. Ahora, esa ley que le dio a los notarios las funciones de los alguaciles fue una ley que descalificó y rebajó la función del notario. Generalmente el notario históricamente ha sido una figura de respeto, ha sido una figura de mucha consideración social, porque su trabajo se circunscribe a mantener y a dar fe de lo que es siempre la verdad de los actos jurídicos, y se acepta que lo que el notario certifica o lo que el notario dice es la expresión de la verdad. Y los negocios en general importantes en muchas épocas descansaban sobre el trabajo de los notarios, y todavía hoy en día las ventas inmobiliarias descansan sobre el trabajo de los notarios. Entonces no se podía descalificar, no se podía deslustrar esa figura del notario, haciéndolo, convirtiéndolo en un alguacil, en un ejecutor de sentencias, ¿tú entiendes? Eso fue un error del Colegio de Notarios, que debió realzar la figura del notario. Y la función del notario en la sociedad. Y lo hizo inversamente. Lo hizo inversamente, exactamente. Esperemos que esa ley sea respetada y sea ejecutada con comedimiento, para que no traiga consecuencias que después haya que modificarla o derogarla, ¿tú entiendes? Porque evidentemente hay muchos intereses envueltos en el tema de los embargos. No, y hay incluso aquí firmas que se dedican nada más a hacer ejecuciones. Sí. Que la especialidad de ellos es hacer ejecuciones. Ya con esa ley, porque el negocio estaba, como usted señalaba, en esos desplazamientos con un título ejecutorio definitivo de 100,000 pesos, desplazaban bienes por valor de 5 millones de pesos. Sí. Entonces, después, como en lo que se decía la negociación, se hablaba muchas veces para no caer en demandas en distracción y perder tiempo y el doble grado de jurisdicción, todo al fin de cuentas, todo daba pérdida por todos lados. Entonces eso accedía al chantaje de ellos, la gente accedía fácilmente y llegaba a cualquier negociación. Por lo menos la ley ya le va a poner un freno a eso, porque tiene un régimen sancionador para el ministerial actuante. Entonces ya de entrada de por sí, con las contradicciones y debilidades que pueda tener la ley ante el país, yo creo que ya eso le pone un stop a ese grupo de personas. Pero tú sabes dónde va a tener otra utilidad extraordinaria en beneficio del país, en beneficio de la sociedad dominicana, en el tema de los embargos conservatorios. Tú sabes que un embargo conservatorio lo hacía cualquier persona insolvente abusivamente,
porque no tenía que responder. Y tenía un crédito, por ejemplo, un empleado o un acreedor de una pequeña suma de dinero, tenía un crédito y con ese crédito hacía un embargo conservatorio. Si le debían 50,000 pesos en los bancos, decía el duplo, decía la ley, que solamente era por el duplo, pero ellos en la práctica no. En la práctica no hacían así. eso. En la práctica lo que hacían era que adulteraban el monto de la suma adeudada, lo alteraban y hacían embargos monstruosos por una suma mucho mayor, para forzar y chantajear a la parte embargada que llegara rápidamente a un acuerdo, exactamente claro. igual que los embargos laborales. Claro, exactamente, los embargos ejecutivos de toda naturaleza. Bueno, y además eso va a ayudar también a terminar con la práctica de los abusos laborales que se producen, que por ejemplo, una gran parte de los empleados de este país viven acechando al empleador para ver cómo pueden obtener indemnizaciones muy por encima de lo que le corresponde, ¿tú entiendes? Y por ejemplo en estos días me llamó a mí una persona, tenía un empleado trabajando y tenía 2 meses y pico, 3 meses trabajando, dejó de ir, hizo también unas labores que no le correspondían y causó unos daños. Bueno, pues dejó de asistir y cuando lo llamaron, lo que le contestó fue, hable con mi abogado. Ya tenía un abogado. Ya tenía un abogado preparado. Cuando el empleador llamó al abogado, el abogado le dijo, no, esto solo se arregla con 250,000 pesos. Busque 250,000 pesos. Tenía 3 meses trabajando y ya habían, exactamente. Ese empleado es un gángster habituado a eso. Seguro que tiene eso como práctica y le da resultados por el mismo sistema de los embargos y por el mismo sistema de las demandas. Y por la ejecutoriedad de las sentencias laborales al tercer día de la notificación por el 539. Sí, la gente le huye a ese aspecto. Sí, eso del artículo 539 del Código Laboral es un atropello. Claro. Es un atropello. Ejecutar una sentencia al tercer día, ¿tú entiendes? Yo discutí mucho eso con Julio Aníbal Suárez Duvernay, e incluso hay ya criterios vinculantes del Tribunal Constitucional que le dan el viso de constitucionalidad a ese artículo, porque es una garantía. Tiene un concepto de que en caso de que la empresa sea insolvente durante el trayecto de la litis con el trabajador, tener una garantía. Ya eso es un tema que para la legislación laboral dominicana ya está discutido hasta en el ámbito constitucional, le dieron viso de legalidad. Entonces, yo lo que he planteado, y le he dicho a Julio Aníbal Suárez, hemos conversado muchas veces eso, y él ha estado concordante en la idea que yo he planteado, que por lo menos la jurisprudencia flexibilizó ante el juez de los deferimientos, que en vez de consignar el duplo, se permitiera una fianza, se permitiera una garantía de tipo personal. Eso lo ha ido flexibilizando un poco, porque obviamente es un punto muy oneroso para las empresas. Claro. Pero don Sergio, ya nosotros dejando atrás el tema de que nosotros hemos analizado siempre de este tema, de esta ley bastante importante para la regulación del otorgamiento de las fuerzas públicas dentro del territorio de la República Dominicana, también durante el transcurso de esta semana hubo una declaración viniendo de un educador, de un ensayista, como es Bruno de Osario Candelier, que independientemente de ser un escritor y ensayista, como digo yo, depurado de la sociedad, es el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua ya durante casi una década. Y él señalaba un tema que nosotros hemos sido recurrentes aquí, que es la crisis de la educación en la República Dominicana. Euclides Gutiérrez compareció aquí, me dijo una noche, Tito, eso del 4% para la educación, en la práctica, esa es la opinión de Euclides, y es una opinión concordante con muchas ideas que nosotros hemos manifestado ante el país. Lo que ha servido es para mejorar la infraestructura física, tener grandes contratos para los ingenieros, para darle muchas cosas. José Israel Cuello, por ejemplo, se hizo una rifa que José Israel Cuello se opuso mucho, porque decía que también un ingeniero terminaron muchos procesos, que usted lo señaló aquí,
que había más de 100 ingenieros que estaban sometidos por el departamento, porque lo que sirvió la iniciativa fue para comprar jipeta y eso que lo otro, y ellos pensaban que de una hora se podía sacar una jipeta, y eso no es así, hay que ser un calculista tipo Alfredo Manzano Bonilla, pues no sabe lo que va a costar una obra. Entonces, el tema de la educación, al fin de cuentas, con esa declaración de Bruno, a pesar del esfuerzo que hizo notable el licenciado Danilo Medina Sánchez como conductor de los destinos nacionales, porque hay que reconocerle, independientemente del resultado o no, de que se haya mejorado o no la educación en ese trayecto, hay que reconocer que hizo un pacto con la sociedad y lo cumplió, darle el 4%. Ahora, ese 4% es lo que ha servido, y de acuerdo a estas declaraciones de Bruno Rosario Candelier, donde dice que incluso en unas declaraciones anteriores dice que en el uso de la lengua como materia prima para la comunicación, hasta en eso nosotros hemos involucionado. O sea, el manejo de la lengua en la escuela ha sido un fracaso total. Entonces, no se ha visto una mejoría, a pesar de esa gran inversión cuantiosa que ha hecho el Estado. ¿Qué opinión le merece a usted, don César, la declaración de don Bruno Rosario Candelier? En primer término, lo de la utilización del 4% del presupuesto nacional para la educación fue un mito, porque ciertamente no se utilizó para el mejoramiento didáctico de la enseñanza en las escuelas, ni en los colegios, en la educación pública en general no se utilizó. Sí se construyeron, como tú dijiste, muchas edificaciones, la mayor parte de las cuales hoy están, que tú pasas por los campos y por las carreteras y las ves abandonadas, muchas ni siquiera terminadas y otras terminadas que no hay quien asista a esa escuela, porque están hechos en lugares prácticamente deshabitadas. Lo que hicieron fue prácticamente asaltar el Estado, asaltar las arcas del Estado con el tema del 4% y utilizarlo para la construcción de escuelas que no, de edificios. Eso no es escuela. Exacto, eso no es escuela, exacto. Esos son edificios. Sí, escuela era normal, presidente Trujillo. Bueno, eso era la escuela. Escuela es donde hay enseñanza. Escuela donde hay enseñanza y hay profesores. Ahora, el problema de la educación en el país no es solo un problema de la educación, un fracaso del Estado, no. Es un fracaso también de la familia y es un fracaso también del profesorado. Porque la educación descansa básicamente sobre un trípode que lo forman el Estado, la familia y los profesores. ¿Y dónde comienza la educación? Comienza en el seno de la familia, por ahí que es donde primero comienza. Hoy en día, la educación familiar ha tomado un cauce que se duplica, se bifurca. Por un lado, la familia con la niñez en el plano de la educación son descuidadas y liberadas, descuidadas y liberales, muchas en exceso liberales. Y en otro aspecto, entonces, no se preocupan tampoco por los hijos. Son las dos vertientes que hay de la educación familiar. Por eso tú te encuentras que en los barrios, por ejemplo, es donde más se nota el bajo índice educativo de la niñez y la juventud, porque no tienen la ayuda de la familia, ni tienen la ayuda de una buena enseñanza escolar, ninguna de las dos cosas. Entonces, se van creciendo sin un sistema educativo que los encauce y los ayude a formarse de una manera correcta y a entender que en la sociedad hay normas de convivencia, que en la sociedad hay normas de comportamiento y que la ley debe ser respetada y que incluso la educación doméstica y la educación en el conjunto de la sociedad forma también una norma que debe ser de cumplimiento general obligatorio. Todo eso es lo que hace en conjunto una buena educación. Ahora, si nos vamos al tema de la educación pública en la escuela, ahí ya el asunto todavía hay que tomarlo en consideración con más cuidado, porque si los estudiantes no tienen una formación
de primer orden, desde los cursos elementales, la primaria y la secundaria, cuando llegan a la universidad, no están preparados para poder asimilar las enseñanzas universitarias y terminan entonces haciendo una profesión mediocre o una profesión donde no tienen la formación, los conocimientos profesionales suficientes para poder competir en el mercado de trabajo de las distintas profesiones. De ahí vienen los problemas y los conflictos que se originan con esos mismos, por ejemplo, en materia de nuestra profesión de abogados. El ejemplo que estábamos poniendo hace un rato de los abogados que ejercen haciendo embargos fuera del ámbito y de la responsabilidad que tienen frente a la ley. Eso es el problema que se está viendo en la República Dominicana en cuanto a la educación. Un problema muy delicado porque del mismo depende también que la sociedad tenga una convivencia sana, de que lo que ocurre en el decurso de la vida social sea dentro del marco de la ley y de las buenas costumbres. Claro, pero también hay un aspecto también, don Sergio, bueno, vamos a hacer la tercera pausa y vamos entonces a seguir con el tema de la educación dominicana, porque hay un aspecto que no se ve, que es muy importante también para la solución y el mejoramiento del tema de la educación pública en la República Dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Mamá, a desayunar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. En resumen, Carvajal, mi opinión, para que pueda existir una buena educación en nuestra sociedad, es necesario que se conjuguen y armonicen
los tres factores de ese trípode. El Estado con sus recursos, la familia con su función unificadora, unificadora y educativa, y la escuela mejorando la calidad de la enseñanza. Esos son los tres factores. Claro. Pero yo creo también, don Sergio, que nosotros, a partir de la desaparición física de Trujillo para acá, le hemos entregado la educación. Hubo una época que se le entregó al PNUD aquí, de que proyectos, cada gobierno que venía tenía su propio plan en la agenda con el tema educativo y no se le daba continuidad a las políticas públicas. Y se desmanteló la instrucción pública, que era de las mejores de América Latina. Ahí está la normal presidente Trujillo y todos los egresados. Hay que ver nada más el cuerpo docente de la normal presidente Trujillo, Rogelio Lamarche Soto, Patín Maceo, Carlos Curiel, Virgilio Travieso Soto. Hay que ver nada más las personas que fueron todas personas notables de la sociedad. Andrés Avelino García y Solano. Hablar de la poesía de Andrés Avelino García y Solano, hay que ver lo que es. Entonces se desarticularon las políticas públicas y hemos caído en un proceso donde, como contrapeso de esa crisis de la instrucción pública, en la apertura de la democracia surgió el colegio. Fíjense que aquí hay muy buenos colegios en educación, pero ¿cuánto cuestan esos colegios? Se ha dado una solución, a todos se le ha dado una solución privada aquí. A la crisis estructural, entonces el presidente de la República actuar, ha hecho una inversión de obra, de 4%, pero también la ADP no ha permitido. Acuérdese que el hombre que más incidió en la educación dominicana fue un hombre extranjero, Eugenio María de Hostos. Aquí hay que traer planificadores, aquí hay que traer matemáticos de fuera. En la prueba PISA nosotros estamos detrás casi junto con Haití, Honduras y Guatemala en todas las pruebas. Entonces aquí lo que hay que hacer es la ADP, despojarse de ese, porque para una cosa son muy nacionalistas, pero para otras cosas no. Aquí hay que tratar de hacer, y la misma gente de Educa también, han fracasado en trazar políticas reales que debunden en el tema de la educación dominicana. Entonces, la declaración de Bruno Rosario Candelier esta semana, por los credenciales académicos que él tiene y por la importancia que él tiene como académico, eso indica que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un fracaso total. Se ha invertido cuantiosos recursos, como usted dice, para que vayan a manos de particulares y de ingenieros y una serie de cosas, y no se ha mejorado la educación en República Dominicana. Yo creo que este es un tema trascendente, es un tema medular, es un tema decisorio para la supervivencia de este hábitat geográfico. Ya lamentablemente, don Sergio, hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente, y solo me resta darle una vez más las gracias a la familia dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyugar a que este hábitat geográfico, que es la República Dominicana, sea más apta para la vida humana, sea más apto para la vida humana, como fue el sueño primigenio de ese gran patriota que fue Francisco Carvajal Martínez, mi padre, la musa inspiradora de que yo esté en estos programas de televisión, aunque tenga el convencimiento pleno de que muchas veces esté arando en el desierto. Buenas noches, amigos televidentes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jaja.
siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja, para todas tus comidas. Jaja.